Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Arte en Costa Rica. Les mencionaba de una promesa en la plástica nacional, en la pintura nacional, y es que tuve la oportunidad de sentarme a conversar con el pintor Jesús Mejía, un pintor joven de la nueva generación que está haciendo toda una reflexión social y además profunda dentro de un humanismo muy sincero. Reconocer de esta entrevista que realicé con Jesús, evidentemente no solo el trabajo de mis compañeros de Onda UNED, que siempre apoyan directamente y están súper abiertos a crear este tipo de reflexiones, sino también reconocerle a él, a Jesús, su capacidad de síntesis, lo articulado que es su discurso y además lo sincero. Le decía a él que creo que la propuesta, evidentemente a nivel técnico, está muy bien desarrollada, pero además creo que tiene todo un constructo conceptual y en la entrevista lo van a ver. Él habla de cómo la historia y algunos autores de la historia inciden directamente en su trabajo. Entonces, bueno, nada, los dejo con esta entrevista que le realicé a Jesús Mejía. Estoy preparando otros materiales. Al final del video les cuento qué más estoy preparando y qué se está creando en la Plástica Nacional, porque también, además de ir a exposiciones, he tenido el chance de compartir en talleres. Y bueno, los dejo con esta entrevista que le hice a Jesús Mejía. Espero que la disfruten. Buenas, les doy la más cordial bienvenida al programa Onda UNED. El programa Onda UNED es un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y yo soy tutor de la Cátedra de Arte, que bueno, parte de las disciplinas de las humanidades, y hoy contamos con la presencia de Jesús Mejía. Jesús es pintor y bueno, vamos a desarrollar un poco de la temática de su obra, de su investigación, de sus inquietudes, no solo en el desarrollo de su planteamiento y de sus propuestas, sino también en los referentes. Jesús, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento, muchas gracias. Bienvenido al programa. Gracias. Dentro de lo que hemos trabajado y hemos estado discutiendo y debatiendo mucho de cómo hacer una entrevista donde tu experiencia como pintor pueda quedar registrada, pero además de la parte vivencial, claro, y de tu visión. En el programa hemos tenido diferentes invitados y por ahí me mencionabas algunos, pero creo que el poder sentarnos a conversar, porque al final se vuelve una conversación de tu trabajo, enriquece la experiencia y la comunicación y divulgación artística. El año pasado tuve la grata sorpresa de encontrarme con una muestra tuya en un espacio de la UNED, dicho sea de paso, de la Casa Jiménez Sancho. Entonces tal vez podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Dando un poquito de contexto y desarrollar el tema. Había un comentario, unas líneas ahí súper puntuales cuando estaban promocionando tu exposición Bitácora de Sueño Eterno, y decía más o menos así, la voy a leer para no cambiar lo que se estaba planteando, y decía: esta muestra invita a reflexionar sobre la vejez, calidad de vida y cómo se representa en el arte contemporáneo. Entre los contenidos de la obra de Jesús Mejía se abordan temas como el alcoholismo, el machismo, la violencia intrafamiliar en la cultura latinoamericana, a través del uso de la luz, la sombra y el gesto. Esas eran las palabras, ¿verdad? Sí, sí, pero aprovechando que estás acá y que puedes desarrollarlos y profundizar un poquitito en estos temas, sí me encantaría, ¿verdad?, que seas vos el que nos explique cuáles son tus inquietudes, cuál es tu aproximación y cuál es el desarrollo que realizas. Bueno, la serie que vos viste expuesta el año pasado, para mí es una serie muy importante porque, bueno, yo inicié Bitácora del Sueño Eterno hace más o menos 3 años casi, en el 2021. Yo empecé esa serie sin querer, fue casi como que de una forma muy orgánica. En mi familia empezamos a tener un acontecimiento muy importante, que fue que ya mi abuela empezó con sus primeros síntomas de demencia, no de Alzheimer, sino de demencia. Y mi familia, a pesar de que ya hemos tenido algunos miembros de la familia con este padecimiento, nunca había sido un miembro tan cercano, ¿no? Como, digamos, mi familia, a pesar de que es bastante grande, al mismo tiempo es pequeña, porque siempre ha sido mis abuelos, mi mamá y mis hermanos. Sí, como el núcleo familiar directo. Exactamente, entonces toda mi vida mi abuela siempre fue casi como mi segunda mamá. Entonces con ella empezó con estos síntomas, y la familia fue como que de forma inmediata empezamos a ver qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar. Y recuerdo que entonces lo que pasó fue que entre varios hermanos y primos empezamos a turnarnos una vez por semana para cuidarla en la noche, porque mi mamá no siempre podía. No recuerdo ya qué día me tocaba a mí, yo creo que eran viernes, porque
recuerdo que yo les daba después de desayunar, entonces como yo trabajaba en el día o iba a la universidad, entonces los sábados tenía libre, entonces podía como quedarme más chance con ellos. Entonces, durante las noches, de forma muy orgánica, empecé a registrar su deterioro cognitivo. Le hacía retratos, le hacía fotografías, videos, porque para mí era muy valioso, porque habían días en los cuales tal vez ella estaba un poco confundida en tiempo y espacio. Entonces me contaba, por ejemplo, cómo en su cabeza ya estaba 40 años atrás. Entonces me contaba cómo conoció a mi abuelo, cómo fue que se hicieron novios, o a veces creía que estaban esos años en los 70 o por ahí. Y bueno, mi abuela es una mujer ya de 85 años, entonces ya es bastante mayor. Entonces para mí era muy valioso como registrar esas vivencias que ella me estaba contando, que en otro contexto yo no sabía, ¿verdad? Entonces la grababa, lo hacía retratos, le tomaba fotografías a ella en solitario con mi abuelo, o en un contexto familiar. Y en los mismos espacios. Y en los mismos también, espacios, sí, exacto. Porque a veces ella no reconocía el espacio, o a veces se le recordaba a otro las fotografías que tenía colgadas. Es decir, todo el contexto sumaba muchísimo a la experiencia. Después, a partir de eso, hice una primera pintura que se llama Bitácora del Sueño Eterno, que se expuso en el Salón Nacional de la edición anterior. Y en las visitas guiadas en el salón, para mí fue como tan conmovedor la reacción que tenían muchas personas al ver que mucha gente se conmovía con la pintura, o se acercaban a mí, me hablaban de su propia experiencia con algún familiar, ya sea abuela, mamá, ¿verdad? Que me pareció un tema muy interesante para empezar a abordarlo desde forma pictórica. Y revisando todo lo que yo había recopilado a partir de esos años con mi abuela, pues me encontré con muchísimo material, tanto audiovisual, en audios. Entonces decidí empezar a producir a nivel pictórico. Un tanto también porque entonces empecé a reflexionar sobre cómo me gustaría a mí llegar a esa edad. Y un poco también al aceptar la idea de vejez, cómo me gustaría llegar a mí, aceptarlo. También desencadena una serie de miedos: llegaré, no llegaré, en fin, un montón de ideas que para mí el ejercicio del hecho pictórico ahí donde tiene mucha importancia. Tiene sentido. Porque claro, mucha gente me decía, aparte de hecho por eso se llama Bitácora del Sueño Eterno, como fue un registro paulatino que yo fui haciendo con mi abuela, lo conceptualicé desde la idea de esta idea de estar dormida, porque el cuerpo físico está presente, pero la mente está en otro espacio, ¿verdad? Entonces es como si estuviera durmiendo, pero de forma paulatina. Entonces cuando empecé la serie, el ejercicio de pintar esas imágenes, de seleccionar qué imágenes podía utilizar, de hecho entonces lo que hice fue que seleccioné varias imágenes, tanto en ella como en solitario, que sean retratos, ella en un contexto familiar y luego un contexto más íntimo, porque era donde yo veía que tenía más el peso emocional en ella, esta idea de entenderse ella como una adulta mayor. Claro. De hecho, trabajé un poco con una geriatra que se llama la doctora Yalili, que ella me ayudó un poco para comprender porque claro, yo lo hago desde una perspectiva joven, no es algo vivencial, entonces es muy fácil caer en un arquetipo en torno a lo que un estereotipo claro, de lo que uno puede entender de vejez, y verlo como esta cosa, ¿verdad? Tal vez que es muy dignificante, que puedes... pero yo no veía eso en mi abuela. A ella le pesa, le duele genuinamente su edad. Entonces yo le decía a ella que no sabía bien cómo abordarlo, porque yo sentía que si lo hacía de una forma maquillándolo, por decirlo así, iba a invalidar los sentimientos de mi abuela y su vivencia. Entonces, conversando con la doctora Yalili, llegué a la conclusión de que me interesa capturar cómo mi abuela me comunica a mí que ella se siente, sin intentar interferir en torno a proyectar mis propios miedos, claro, o mi propia idealización de cómo a mí me gustaría llegar a esa edad. Entonces, para mí, de hecho, de la serie, lo que es más fuerte a mi punto de vista son estos retratos en los cuales ella está de frente o en 3/4, porque para mí era como enfrentarme a esta idea de vejez, y conforme yo iba trabajando las pinturas, ir digiriendo esta idea, ¿no? Entonces es una forma en la cual el ejercicio de pintar, lo que llamamos el hecho pictórico también, se une un poco a la parte emocional y mental, y se comunican una a la otra. Entonces ese ejercicio va haciendo que uno desarrolle la pintura casi como un lenguaje, ¿no? Es como cuando vos escribís ideas o grabás una nota de audio para recordarte alguna idea, lo mismo sucede a nivel artístico, a nivel pictórico. Claro. Entonces desarrollé varias pinturas, la serie son 14 pinturas, perdón.
y son de retratos, ella en interior, compartiendo con la familia, tomando café, porque siempre las escenas donde ella tomaba café era donde yo noté que ella más se sentía cómoda de compartir cómo se sentía. Bueno, hay algo afectivo en el ritual de sentarse a tomar café, que tiene un montón de disparadores cognitivos de memoria. Y sensoriales, porque entonces que te llevan ahí. Ella hacía recetas que comía de niña, ¿verdad? El olor a café, la tarde lluviosa. Claro, nosotros somos de una zona caficultora, entonces eran un montón de factores sensoriales que detonaban. Que disparan el recuerdo. Que disparan esos recuerdos. Entonces así fue como fui llevando la parte de cómo seleccionar las imágenes para desarrollar la serie. Y además la parte de luz y sombra, bueno, yo empecé a tener una interacción con la pintura desde muy pequeño. Yo tengo una madrina que estudió Bellas Artes en la UCR. Entonces, cuando ella se casó con mi tío, ellos no tuvieron hijos como hasta los 2 años. Entonces, ellos se casaron cuando yo nací. Entonces, digamos que yo fui como el entrenamiento de ellos para la paternidad. Exactamente, sí. Entonces, yo recuerdo que cuando ella me cuidaba, ella tenía una biblioteca, ella estaba egresada de Bellas Artes. Entonces, yo me ponía a ver los libros. Entonces, ella notó que a mí me interesaba y me empezó a enseñar libros. Y ese fue mi primer acercamiento con el arte. Recuerdo que el primer libro que yo vi era un catálogo de pintura flamenca. Que ahí te iba a decir varios elementos de lo que estás narrando. Me decías que no querías trastocar con tu visión tal vez sesgada o estereotípica la vivencia de ella, pero usaste una palabra, dijiste, podría ser una vivencia muy pesada y yo no la quería como desvirtuar o minimizar. En ese término pesado hay una pintura en particular que tenés un referente que es clarísimo. De hecho, cuando yo entro a la sala, a la casa Jiménez Sancho y veo la pintura, hay una referencia directa a Lautrec. Bueno, fue mi lectura cuando lo vi, después conversando me decía, sí, efectivamente, que es la primera pintura de la serie, que habla de cómo hacer la analogía del edredón como una carga semántica o vivencial muy pesada, que casi que la aplasta, y me decías que ese tema fue como el punto de partida, pero estamos claros que como pintor usas otros referentes y te lo digo ahora que mencionas y hablas un poco de que estas bibliotecas nutrieron tu interés, porque el artista, bueno, es resultado de una época y es como el que profetiza o divulga lo que está pasando en su época, pero también hacemos revisiones históricas. Claro, por supuesto. Y no son la excepción, ¿verdad? Cuando hablamos del caso de Toulouse-Lautrec y mencionábamos otros creadores u otros artistas en la historia, también hacer revisiones actuales. Entonces, tal vez en ese proceso que está pasando en el taller de Jesús Mejía ahorita, ¿cuáles son tus referencias? Yo creo que la historia del arte es un mar muy, muy rico para siempre estar en constante búsqueda de referentes, tanto en el pasado como en qué está haciendo pintores contemporáneos o artistas contemporáneos. Con la obra de Lautrec me pasó que la primera vez que... A mí me gusta mucho historia del arte, entonces siempre cuando veo escenas o pinturas, para mí es muy fácil como de una vez conectarlo a, mira, me recuerda a tal pintura. Me pasa muchísimo eso, soy una persona muy visual. Entonces, la primera vez que vi la pintura de Lautrec, me causó un impacto muy grande. Es como una escena que puede ser muy tierna, entre comillas, ¿no? Una escena interior. Como yo te decía ahora, este símbolo del edredón, que es algo donde vos descansás, también puede verse como algo pesado, que te puede sofocar. Y en una de esas noches en las cuales yo cuidaba a mis abuelos, eso fue lo que vi en una de esas escenas, en cómo ellos dos, que se ven pequeños, podrían verse en una cama enorme, ¿verdad?, con un edredón gigantesco. Me causó ese impacto, el ver cómo dos personas que ya han tenido vivencias, que ya criaron a sus hijos, que aún siguen juntas a pesar de tantos años. Mis abuelos tienen ya 70 años de estar casados, entonces es toda una vida de estar juntos, ¿verdad? Entonces vi ese cúmulo de situaciones, de contextos, de historia en un propio espacio envuelto por este... Como algo que les cubría, exactamente, que les caía encima. Exactamente. Entonces me pareció muy, muy simbólico para lo que yo quería empezar a representar, y ahí fue donde agarré esa referencia para hacer la primera pintura de la serie. A nivel de temas, lo que uno puede revisar en Bitácora del Sueño Eterno hay una cuestión muy intimista y es muy claro, es tan intimista que hay pinturas inclusive que uno se siente como que está en la mesa de esos cafés que estabas narrando, ¿verdad? Hay una también en particular, no te lo mencionaba, pero a mí me llamó mucho la atención, que es la silueta de tu abuela vista como desde adentro de la habitación, y lo que la está enmarcando es la contraluz de la puerta. Ah, que ya está como con una andadera. Exactamente, claro. Entonces me parecía como muy narrativa del mismo espacio, o sea, no es una narración ajena a la vivencia, sino que es claro que estabas como partícipe, pero
al plantearlo desde ese punto de vista, estás haciendo partícipe al espectador. Claro. Y ahí creo que tu temática ha ido en una serie de transiciones, porque pasas de esto y me lo decías, bueno, es que Bitácora del Sueño Interno pasó, fue muy orgánico y el tema lo fuiste desarrollando, te diste cuenta que tenías todo este registro audiovisual y de dibujos y de videos y fotografías y de audios también, pero ahorita estás desarrollando temáticas que tocan otros ejes. Exacto, sí. Son ejes más sociales, más críticos, creo que hay como juxtaposiciones ahí, claro, de luz, de color, de conceptos que sé que están en proceso, o sea, sé que Jesús Mejía ahorita está produciendo porque vienen muestras, también tenés la muestra en San Ramón ahorita. Sí, es la segunda apertura, por decirlo así, de Bitácora, en la cual incluí 4 obras que no estuvieron en la primera apertura en la Casa Jiménez Sancho por temas de espacio, y ahora en San Ramón está esta primera pintura, que no la incluí en la primera apertura porque es una pintura muy grande, es una obra en gran formato, y un video que sí estaba en la Casa Jiménez Sancho, y además de 3 fotografías en retablo, que son parte del son parte registro. como de todo este registro. Y actualmente, ¿qué temática o qué exploración tenés, verdad? Porque esta exploración es muy clara, es directa, sí. Es la vejez, estos procesos de neurodegeneración, pero desde un enfoque muy familiar y muy íntimo y muy cercano y hasta muy cálido, ¿verdad? Porque reconsiderando esa referencia, la pintura de Lautrec es muy cálida, es muy tierna, si se quiere, y uno como que también... omnisciente también. Eso. Exacto. Uno lo siente también en tu pintura, como esa narrativa del omnisciente, del que sabe, del que ve. Pero ahora, de lo que he visto en tu desarrollo, estás trabajando temáticas sociales, temáticas de crítica, que no te han abandonado, porque eso viene desde antes. Sí. De hecho, en mi primera exposición, Liturgia, fue un poco... A mí el término crítica social realmente no me hace mucha gracia. A mí me gusta más como el diálogo, reflexión, porque yo creo que cuando uno habla de crítica es como cuando uno va por lo menos como yo lo percibo, si vos haces una crítica tenés que dar una solución. Y en torno a en esas problemáticas, en esas temáticas, realmente mi objetivo no es dar una solución, porque es muy complejo. Como la luz. Es exponer la situación y en función de colectivo, cuando las personas vean esas imágenes, crear un diálogo. Y a partir de ese diálogo ver qué se puede hacer. Muy bien. Pero no realmente dar una solución, porque son problemáticas muy amplias, es muy multifactorial, entonces... Muy consciente de tu parte. Creo que sería un poco... pretencioso y real también, porque yo no soy sociólogo, no soy antropólogo social. Exacto. Mi labor como pintor es crear mi exploración visual a través de esas imágenes. Bueno, y documentar un poco lo que decías con tus abuelitos, documentar qué está pasando. Exactamente. Entonces, esa es un poco paréntesis en ese tema. Yo creo que como pintor siempre mi contexto inmediato es lo que más alimenta mi acervo artístico. Y como artista joven, aparte que también tengo un segundo trabajo, además de la pintura, pues tengo 2 contextos. Mi contexto más inmediato, que es el familiar, que es el que podría alimentar este lado más intimista, y también el contexto más urbano social, que es cuando tengo que ir a trabajar, cuando tengo que ir a hacer mandados, ir a comprar materiales, toparse de frente con la realidad. Exactamente. Yo creo que un ejercicio muy rico para ver varias realidades nacionales que convergen en un mismo espacio geográfico es andar en bus, por ejemplo. Claro. Ya no tanto, porque después de la pandemia cambió mucho, y ahora la gente suele ir más todos en el celular, pero antes de la pandemia yo recuerdo que todo el mundo iba conversando. Entonces era muy interesante, porque uno desde ese ejercicio, ni ciencia, vos podías escuchar, va a sonar un poco feo, pero escuchás diferentes conversaciones, es inevitable. Exacto, diferentes preocupaciones, veías gente con diferentes uniformes de trabajo, ¿verdad? Diferentes realidades. Exactamente, convergiendo y compartiendo un mismo espacio. Entonces yo creo que todos esos son factores que alimentan mucho ese contexto más urbano social que uno puede tener cuando sale. Entonces son 2 realidades con las cuales yo convivo que alimentan mis intereses artísticos, ¿no? Entonces por eso puedo trabajar con estas 2 aristas, con lo más intimista y también con lo más social, porque son 2 inquietudes que tengo, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando en una serie que se va a exponer en junio, que es más de temática intimista, que tiene que ver con los sueños. Dreamland se llama la serie, que se va a exponer en junio. Y de hecho, después de Bitácora, me quedé con estos simbolismos del estar dormido, de la inconsciencia, del sueño. Entonces me fui un poco más explorando por ese lado, y es ahorita lo que estoy abordando. Paralelamente a ese, también tengo una serie que la empecé en noviembre del año pasado, que podría decirse que se despliega un poco de liturgia, que se llama Letanía del Transeúnte, que es una serie que habla más de la violencia en el espacio urbano.
que yo creo que es una problemática que nos empapa a todos ahorita, principalmente en el área josefina. Entonces te lo digo para que veas cómo uno, como por lo menos en mi persona como artista, tengo estos dos intereses. Mi interés como más propio de cómo abordo cómo me siento, de mi parte anímica, pero también necesito hablar de mi situación social, de la situación política en mi país, la situación económica, la situación de seguridad. Todas esas cosas son cosas que, pero yo creo que la labor del artista contemporáneo, o creo que ha sido históricamente, es ser un analista de su época. Claro. Y registrar todo eso y ver qué pasa y reaccionar en torno a eso. Ahora, antes de empezar, te comentaba que en la asignatura de Arte y Cultura Popular costarricense hay un punto en el desarrollo del cuatrimestre, porque además es un tiempo muy acotado, donde yo les pongo la figura como de un monigote y abajo les pongo espacio-tiempo, y el monigote tiene arriba como un corazoncito o como un engranaje que representa un poco como el pensamiento, las inquietudes, las reflexiones. Atrás pongo historia, entonces les digo que puede ser la historia tanto de su contexto inmediato como la historia personal, y hacia la otra dirección, ¿verdad? Como leemos los occidentales, es el devenir. Entonces, con un signo de pregunta es cómo le damos respuesta a ese cuestionamiento epocal o a eso que nos toca vivir en cada época. Me encanta la aclaración que haces de crítica social, porque creo que ejemplifica cómo te ves como un observador. Claro. Y ahí hay otro tema que a mí me llamó poderosamente la atención, y ya puede ser que sea más como una lectura más mía de los hechos. Entiendo que como pintor joven, lo decías vos ahora, con una obra muy valiosa, y que yo sí te quiero reconocer tu trabajo, porque comunica mucho, es más, hace sentir al espectador lo que estás planteando. Pero la muestra Bitácora Sueño Eterno estuvo en la Casa Jiménez Sancho, y ahora estás en el Museo Regional de San Ramón, ¿verdad? Que son salas que uno podría pensar, bueno, son salas que tienen un público más tal vez regional o más de una periferia, que no son necesariamente lo que está aglutinado aquí en el centro, ¿verdad? Háblese del centro, de la zona distrital, así el puro centro de San José. Y en esa observación que haces como pintor, yo creo que eso tiene mucha valía. Pero no sé si hay una elección a priori de estos espacios, o cuál ha sido tu proceso para escoger las muestras individuales que estás desarrollando. Yo creo que como artista joven también uno se enfrenta a diferentes retos, ya sea de autogestión. Entonces, claro, también uno a veces tiene oportunidades de exponer en ciertos espacios, pero yo creo que también es muy importante, que es uno de los retos que tiene sobre todo el arte nacional, es sacar el arte de San José. Claro. O sea, Costa Rica tiene un tema que es que todo lo que es arte, cultura, está muy enfocado en San José, Escalante, Los Yoses, Santana, Escazú. Y yo creo que también enriquece mucho la experiencia artística salir de San José e ir a otros espacios. Por ejemplo, en Cartago y en San Ramón, que ha sido como los dos espacios fuera de San José en los cuales he expuesto, han sido experiencias completamente diferentes. Y han sido experiencias que también me han nutrido mucho como artista, porque entonces también hago este mismo ejercicio de analizar las dinámicas sociales. Claro. Cuando fui a Cartago, por ejemplo, vos ves algunas dinámicas. En San Ramón, por ejemplo, San Ramón me pareció algo muy, muy interesante, que es que noté una dinámica social muy similar a San Isidro de Heredia, que es donde yo soy. Ay, qué vacilón. Inclusive un poco en el trato de las personas, por ejemplo, lo sentí muy familiar. ¿Y pudiste estar en sala, presente, cuando llegaban espectadores, interactuar con ellos? Exacto, entonces por eso te digo que yo creo que eso es también algo que enriquece mucho al artista. Salirse de estos espacios alternativos tan formales, que a veces los tenemos, ¿verdad?, muy sacralizados, también un poco por la costumbre de siempre estar en San José, que entonces ya un poco sabemos cómo son las dinámicas. Las conocemos. Siempre vemos a las mismas personas en las exposiciones también, porque claro, somos un círculo un poco pequeño también. No un poco, somos. ¿Verdad? Entonces, eso no le quita valor. No, para nada, pero yo sí creo que es importante abrir el abanico y ver qué otras posibilidades de público y de compartir ideas hay fuera de lo que es San José. Yo creo que eso enriquece muchísimo el proceso también. Claro. A mí hace un tiempo me decía Manuel Zumbado, hablando de esto de las posibilidades, que el artista debería moverse como en el límite de esas posibilidades, ¿verdad? Que a veces nos quedamos encerrados en una sola solución, ya sea estética o técnica, pero también creo que esto que estás hablando de los públicos y los nuevos públicos, al menos a mí me genera mucha ilusión,
porque esto es histórico, ¿verdad? La centralización de opciones en la GAM responde a un discurso histórico. Claro. No es algo nuevo, no es algo que esté pasando ahora en el 2025, ¿verdad? Es algo que históricamente el país se ha configurado de esa forma y tenemos una deuda, sí tenemos como una deuda histórica con las zonas costeras y las zonas periféricas a la GAM, pero además hay una deuda, y esto yo lo vengo hablando hace rato, en la educación artística. Claro. Tu proceso como pintor joven es muy rico también porque podríamos entenderlo para los creadores, los nuevos creadores, a las nuevas personas que están creando arte, cómo fueron estas logísticas, ¿verdad? Hablando un poco de que estás explorando espacios que no son tal vez los convencionales, que has aprendido, que te queda de las, no sé, de los montajes. Es muy enriquecedor porque creo que le ayuda a uno a aprender cosas que en la academia no le enseñan. Excelente. Entonces, desde cómo, por ejemplo, coordinar un transporte, algo tan sencillo como coordinar un transporte desde San Isidro Heredia hasta San Ramón, cómo embalar las obras para que lleguen seguras hasta allá. Que no se dañen. Exactamente. En mi caso, que yo no tengo carro, cómo luego coordinar el bus de allá. Me explico, son un sinfín de factores que ayudan a que uno siga creciendo y madurando y agarrando experiencia en el cómo podría hacerlo más eficiente. Y solucionando al Y final. solucionar para un futuro escenario en el cual tenga que mover obra para otro sector o fuera del país, yo qué sé, me explico. Entonces yo creo que esas son oportunidades que lo siguen formando a uno fuera de la academia, que son muy valiosas también. Claro. Sobre todo uno como en artista joven, que ahora nos toca mucho lo que es, bueno, ha tocado históricamente, pero que la autogestión tiene ese papel tan importante, son experiencias que enriquecen un montón. Y ojalá que esa autogestión no se te vuelva pesada, ¿verdad? Sino que se vuelva un aprender y un seguir desarrollando y seguirlo compartiendo, porque me mencionabas ahora algo al inicio que sí me conmueve y me motiva mucho, que este tipo de espacios son importantes. Sí. El registro, ¿verdad? Sí, tal vez más documental está a través de la historia, pero también el registro audiovisual es importante. Sí, de hecho hablamos la de Manuel de la Cruz, cuando estaba ese programa con Manuel de la Cruz, Atisbos. de cómo es muy interesante ver la personalidad de Manuel de la Cruz, porque conocemos su pintura, o personalmente uno conoce su pintura, lee sus textos o entrevistas, pero es diferente ya verlo a él interactuando, viendo qué tipo de carácter tenía, el tono de voz, ¿verdad? Ya uno personifica más al autor y yo creo que eso enriquece muchísimo. Le da una cara, cara humana. Sí, claro. Exactamente, sí. ¿Qué viene para Jesús Mejía? ¿Qué sigue? Me dijiste fechas de Dreamland. En junio inauguro una exposición en Galería Matices del Costa Rica Country Club. Y paralelamente a eso estoy trabajando en la serie Letanía del Transeúnte, que todavía no tengo fecha, pero es una serie que estoy abordando de forma un poco más pausada porque por el tipo de temática son obras en gran formato. Porque me interesa que haya una experiencia corporal invasiva de las personas hacia la imagen. Claro. Entonces la voy llevando poco a poco porque también anímicamente es un poco pesado abordar esas temáticas. Yo creo que también por eso es también tan rico para mí llevar a veces dos procesos, un proceso un poco más intimista y un proceso más social. Sí, eso te crea como un balance. Exactamente, porque si no a veces es muy pesado anímicamente estar investigando esas temáticas. Entonces en eso estoy trabajando, en esas dos series y espero lo mejor. Sí, Jesús, muy agradecido. Gracias. Con la generosidad de tu tiempo, la honestidad también, porque se puede ver honestidad en tu trabajo, pero lo mismo que estás diciendo de esta entrevista de Atisbos, ¿verdad? También se ve en tu personalidad la honestidad con la que hablas de arte y de tu producción. Ojalá nos sigamos viendo y ojalá tu producción siga avanzando. Creo que la gente que no ha visto tu trabajo vale la pena, ¿verdad?, sacar el ratito para ver qué se está generando ahorita en la contemporaneidad de la pintura, y autores como vos vamos a estar trabajando y ojalá que la divulgación llegue a no solo a los estudiantes, sino a mucha gente que tal vez no ha conocido todavía tu obra, que tengan el ratito para crear como ese diálogo con tu pintura que estás planteando. Entonces, de parte mía y de la Cátedra de Arte, muy satisfecho de oírte y de analizar tu trabajo, y también, bueno, lo que hicieron en la Casa Jiménez Sancho, maravilloso, y lo que estás exponiendo también en San Ramón ahorita. ¿Cuándo termina la exposición de San Ramón? No tengo una fecha clara, pero probablemente va a estar hasta principios de abril. Okay. Entonces creo que es interesante verla, tomando en cuenta que hay piezas que no estuvieron en Cartago. Entonces podríamos decir que está la serie 100% completa, ¿verdad? Okay, perfecto. Entonces yo creo que sería más rica la experiencia poder ver también la exposición como está en San Ramón. Museo Regional de San Ramón. De San Ramón.
Bueno, Jesús, gracias por tu tiempo y por toda la explicación que nos das. Y Muchas gracias. adelante con tu trabajo. Gracias. En la entrevista le preguntaba a Jesús de qué está pasando en su taller, o sea, qué está produciendo en este momento Jesús Mejía. Sé que está, ¿verdad?, en la recta final para una exposición que se viene pronto, si no me equivoco es en julio, por ahí anda las fechas. En el video él menciona, en la entrevista él menciona las fechas, pero sé que la está terminando. Y además he tenido chance de trabajar con otros artistas y visitarlos en sus talleres. Creo que la experiencia de la exposición en sí es muy valiosa, pero el poder visitar a un artista en su taller, en su centro, en el espacio donde produce, eh, aclara mucho porque además se pueden hablar de los procesos. Este es el caso de Roberto Murillo, que tuve el chance de visitarlo en su taller para ver qué dijo Roberto en su taller. Veamos el siguiente video.